Señor, gracias por este tiempo que hemos dispuesto para congregarnos como iglesia, Señor. Qué hermoso que es poder orar y tantas cosas que se vienen a nuestra mente cuando escuchamos la oración y los motivos. Señor, realidades, luchas, Señor, y te agradecemos, Señor, porque es un privilegio el que hoy tenemos como iglesia, esta oportunidad de poder estar acompañando a nuestros hermanos en Corrientes, en Córdoba, en oración, y también agradecerte por todo lo que quieres hacer en la vida de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, por poner tus ojos en este lugar. Gracias, Padre, por tenernos misericordia, por darnos oportunidades, por mostrar tu gracia. No merecemos nada de esto, Señor, pero te agradecemos porque realmente podemos ver tu mano, Señor, en medio de nosotros, Padre. Y eso no es por éxitos, Señor, mundanales, sino por disfrutar una relación contigo, por mirar tu palabra y poder ver las implicaciones y ir cada día asumiendo el compromiso adecuado, Señor, con el Evangelio, Padre. Y ese es el fruto, Padre, y por eso te honramos, por eso estamos gozosos, Señor, y no esperamos otra cosa para nuestra vida, sino poder hacer tu voluntad y vivir para tu gloria. En esta tarde, Padre, quiero pedirte por tu palabra santa, inspirada, que sea eficaz, Señor, para llevarnos al arrepentimiento, que nuestra vida pueda estar expuesta a nuestro corazón. Ahora ya no depende de otra cosa, Señor, tu palabra va a ser predicada si tú lo permites, si tú no lo interrumpes con tu venida, pero ahora depende, Señor, del corazón con que nos presentemos, Padre, que nuestro corazón pueda ser receptivo a tu palabra, Señor. Prestar atención a cómo estamos en este tiempo, en esta noche, en estos minutos, Señor, va a ser crucial para el destino de nuestra alma, para la calidad con que vamos a disfrutar de la salvación, y por eso rogamos que seamos conscientes de eso y en una forma activa, Señor, no en una forma pasiva, distraída, adormecida, sino que en una forma activa, Señor, podamos escuchar, podamos prestar atención, tomar notas y disponernos a lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos estudiando consecutivamente la epístola universal de Santiago y llegamos al capítulo 2 y dijimos que a partir del versículo 14 entrábamos a una sección bastante amplia que llegaba hasta el versículo 26. Mencionamos algunas cosas sobre esta sección. Esta es la tesis de la carta, esta es la médula de la epístola. Todo el argumento, el razonamiento de Santiago está comprimido acá. Hacia esto apunta la carta y a partir de acá va a marcar una transición importante en los aspectos prácticos que vamos a ver más adelante. El autor, este pastor Santiago, era conocido como Santiago el Justo. ¿Y esto a qué hace honor? Bueno, esto hace honor a que él era consistente con la fe que profesaba. No había una contradicción entre sus palabras y cómo él vivía, su estilo de vida. Un reconocido pastor de la primera iglesia, un hombre muy influyente, un hijo de Dios que estuvo dispuesto a vivir su salvación. Y eso fue de gran ánimo para la iglesia que estaban haciendo ahí en Jerusalén. ¿Cómo se veía a sí mismo? Como el esclavo de Cristo. Él estaba sujeto a eso porque el Evangelio tenía esa implicación y él había entendido eso de parte del Señor. Les va a escribir a estos hombres, ¿no?, que eran parte de esa congregación en Jerusalén, pero que ahora están dispersos, los expatriados. ¿Qué término más propicio, ¿no? No tienen patria, los que no tienen nada que ver con este mundo, a los que un día ha alcanzado el Evangelio y decidieron darle la espalda a todos los beneficios terrenales y ahora viven para la gloria de Dios. Estos son los peregrinos, a ellos les escribe. Pero había una preocupación por estos destinatarios. Si bien ellos estaban en pruebas, esto no es algo que lo lleva a Santiago a escribir, porque Jesucristo ya había dicho que en el mundo tendréis aflicciones, y la prueba es algo que tenemos que esperar. Pero él les escribe porque había algo que estaba preocupando el corazón de este pastor. ¿Cómo estaban reaccionando frente a estas pruebas, frente a estas situaciones que se habían presentado? Y la verdad es que mucha mundanalidad había salido de su corazón, se había puesto mucho error en sus mentes, y esto era debido a dos cosas. En primer lugar, que sería el mejor de los casos, no estaban viviendo el evangelio que habían creído.
Y necesitaban ser animados, alentados con estas exhortaciones a poder dar la espalda al mundo y poder vivir para la gloria de Dios. Vivir el Evangelio, ¿no? Pero en segundo lugar, porque probablemente, y esto es así, ¿no? Muchos de los que habían profesado una fe en Cristo era simplemente eso. Era una profesión. Habían aprendido el discurso, habían aprendido en cuanto a la obra de Cristo, en cuanto a su condición, habían aprendido en cuanto a las obras en medio de la salvación, habían aprendido en cuanto al sacrificio expiatorio de Cristo, y todo se había convertido en una gran teoría que ahora calmaba sus conciencias, porque dicen ahora tenemos la película completa en nuestra mente, ¿no? Pero eso era algo que habían agregado a sus vidas. Si vos mirabas sus vidas, no se distinguía mucho en lo que era un inconverso que vivía para las cosas de este mundo. Y eso es lo que va a preocupar a Santiago. Esto es la médula de la carta. Dijimos que acá se puede expresar esta forma de antinomianismo, esta forma de libertinaje de una forma o de una manera elevada, de una manera expuesta, ¿no? Y es por eso que Santiago le va a escribir esta sección. Ahora, ¿cuán relevante es esto para nosotros, no? Vimos los primeros versículos, del versículo 14 hasta el versículo 17, vimos cómo este amor abnegado por el pueblo de Dios es una evidencia de una fe viva, ¿no? Qué propicio que es eso para nuestro tiempo. Poder mostrar la verdadera salvación en la medida en que me entrego en el amor por mi hermano. Esa es una marca de un hijo de Dios. Pero también vimos que no solamente la fe tiene que ser expuesta en la manera en que yo amo, sino en la manera en cómo mi vida va a ser transformada por el Evangelio de Jesucristo. No alcanza con que yo mire a Dios y mire sus atributos y reconozca la seidad, la unicidad de Dios y vea todo el esplendor de su grandeza y pueda articular toda la teología sistemática, ¿no? No basta con eso, sino que eso tiene que impactar en mi vida, porque si yo tengo una buena teoría, eso es abrazar una fe diabólica, una fe demoníaca, como lo va a decir Santiago, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Y en ese pensamiento nos ha llevado por varios conceptos. Y dijimos, en primer lugar, que una fe viva se evidencia en un compromiso abnegado por el pueblo de Dios. Una fe viva se evidencia por una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios. Y hoy vamos a ver que una fe viva se evidencia por la manifestación externa de la justicia de Dios. Una fe viva se evidencia por la manifestación externa de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la manifestación externa de la justicia de Dios? ¿Qué es eso? Bueno, el primer ejemplo, Abraham nos va a mostrar que eso es una entrega total en adoración a Dios. Y el segundo ejemplo lo vamos a ver con Rahab. Y en el ejemplo de Rahab podemos ver, te lo digo, que la manifestación externa de la justicia de Dios es una entrega total en amor hacia el pueblo de Dios. Y me vas a decir, pero esto es más de lo mismo. Claro, porque antes nos dio el concepto teórico, nos explicó, desarrolló el pensamiento, el argumento, y ahora lo que está haciendo es sigue ese mismo argumento, solo que ahora te lo dan un ejemplo práctico. Te lo dan un ejemplo práctico. Ahora, quiero mencionar algunas cosas antes de meternos en el texto. En la sección anterior, lo que hizo Santiago fue mostrarnos, esto no es una fe genuina. Una fe genuina no consiste en desear una buena fortuna para el hermano que está en necesidad y no hacer nada. Eso no sirve para nada, ¿no? ¿Qué beneficio tiene? Eso no es una fe genuina. Una fe genuina no consiste en la mera profesión, en el mero intelecto de decir Dios es esto, es uno, y hacer una declaración de fe. Una fe genuina no se remite solo a esto. O sea que Santiago hasta ahora nos viene diciendo lo que no es una fe genuina. Pero a partir de esta sección, a partir del versículo 21 hasta el versículo 26, va a cambiar el argumento. Porque ahora Santiago lo que nos va a decir, esto es una fe genuina. Este es el ejemplo que tienen que imitar.
Esto es lo que tienen que esperar del Evangelio, porque estas son sus implicaciones. Menos que esto es caer en un Evangelio barato, en un Evangelio superficial que no afecta y que no transforma la vida de nadie. Es caer en el engaño, en el error. Pensando en eso, vamos a leer los versículos el versículo 21 hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, la manifestación externa de la justicia de Dios es una entrega total en adoración a Dios. Veamos algunos detalles de cómo va a introducir esto Santiago. Él va a utilizar algunos recursos acá, ¿no?, que van a validar su argumento. Pero también a través de estos recursos, él presupone el entendimiento de los destinatarios originales en sus afirmaciones. Por ejemplo, toda la explicación precedente ahora se está materializando con estos ejemplos, ¿no? Y fíjate cómo es esta fe. Él va a coordinar y va a probar lo que es una fe viva. Y acá hay un factor crítico en esta demostración. Y es este. Recordá esto. Santiago da evidencia de la fe. Tenés que partir con esta premisa. Lo que va a hacer Santiago ahora va a demostrar, va a probar que esto es verdad, que así actúa la fe viva. Eso tiene que ser clave, y yo te había mencionado, creo que 2 estudios anteriores, que hay 2 palabritas claves que se mencionan en el versículo 18, que es: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. ¿En qué consiste esta sección? En la demostración de una fe viva, en la demostración. Quiero que entiendas bien esto y que seas intencional en recordarlo, porque te va a hacer falta cuando lleguemos a algunos versículos bastante complejos. Entonces, el núcleo de toda esta explicación está en demostrar, está en probar. Y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Esta pregunta retórica está encabezada por un adverbio de negación. Entonces, la respuesta exige una afirmación contundente y puntual. Lo que se tiene que decir en respuesta a esta pregunta retórica negativa es: sí, esto es así. Entonces, podríamos dar este postulado. Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Esa es la afirmación de Santiago. Es notable que Santiago no gasta argumentos para demostrar ese punto que está diciendo, porque al utilizar el recurso de la pregunta retórica, lo que hace es decirle a los oyentes, a los destinatarios, que digan lo mismo. Y no parece haber una tensión entre lo que Santiago está diciendo y lo que los destinatarios entienden. O sea, te quiero llevar a este punto. Tanto Santiago como los destinatarios están afirmando lo mismo. Todos saben en este contexto, en ese contexto histórico específico, todos saben que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Esto es innegable, porque lo dice en un tono de decir: si ustedes saben esto, ¿no se dan cuenta que o se olvidaron de esto? ¿Ves? Es algo que se conoce, es algo que se sabe y que simplemente se afirma para argumentar un punto que tiene Santiago en mente. Entonces él lo dice sin ningún reparo, ¿no? Y fíjate el versículo 24 lo que va a decir. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
No es que el versículo 21 fue una escritura descuidada y ahora vamos a tratar de acomodar lo que esas palabras significan, sino que claramente el versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto, si seguís la línea ortodoxa de la doctrina, si seguís el pensamiento y entendés en qué consiste la salvación y cómo un hombre es justificado delante de Dios, te debería hacer ruido. Porque ¿de qué forma es justificado el hombre? Por fe. Eso es lo que enseña Pablo, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y en el capítulo 4, el versículo 18, se va a mostrar el ejemplo de Abraham. También va a utilizar el ejemplo de Abraham. Y lo pone como un tipo de que él es el padre de todos los que creen. Porque él fue justificado de esta manera. Y él, en el versículo 18 va a decir que él creyó. Él creyó. No está diciendo que él obró, sino que él creyó. El versículo 20 va a decir que se fortaleció en fe. En fe, no en obras, ¿ves? Y el versículo 22 va a decir: por lo cual su fe le fue contada por justicia. O sea, y Pablo incluso está aludiendo a ese fue contada por justicia, aludiendo a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde él le creyó a Dios. ¿Qué le creyó? Que él iba a ser el padre de muchos, ¿no? De multitudes, que Dios iba a ser un pueblo, una nación grande a través de la vida de Abraham. Y dice Génesis 15:6 que le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Sin embargo, Santiago dice: cuando ofreció a Isaac le fue contada por justicia. Moisés dice que Abraham fue declarado justo cuando le creyó a Dios. Génesis 15:6. Pablo afirma lo apagué sin querer. Pablo afirma esta misma verdad en Romanos capítulo 4. Y como te decía, Santiago hace algo diferente, ¿no? Y no solo que hace algo diferente, sino que esto, como te dije antes, no parece tener un efecto de asombro en los espectadores. Parece que los espectadores saben esto, ya sabían esto. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Pablo, que dice que Abraham fue justificado cuando creyó? ¿O Santiago, que dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac? Las dos cosas parecen ser contradictorias, pero quiero decirte algo. Y ahora tenemos que resolver algunos detalles de índole semántico y considerar también el contexto en cual se dice una cosa y se dice otro, porque eso va a ayudar. Las circunstancias y el propósito de Pablo y las circunstancias y el propósito de Santiago son diferentes. Por eso es que ellos van a abordar un tema, pero de diferente manera. Primero vamos a tratar de entender el sentido de esta palabra justificado. Fíjate que el versículo 21 dice: ¿no fue justificado? Claro, cuando yo me puse a estudiar este término, rápidamente te das cuenta, cuando hacemos el análisis de palabras, vemos las palabras importantes al punto central del argumento del autor, ¿no? Pero también había otro aspecto, palabras que se repiten. Bueno, esta no es una palabra que se repita tanto, aunque por este corto pasaje sí tiene varias repeticiones. Pero esta palabra, había un tercer aspecto a la hora de considerar el estudio de las palabras. Y tiene que ver con palabras teológicamente importantes, con palabras de relevancia teológica. ¿Y qué opinan? ¿La justificación es una palabra de tono relevante en la teología? Sí, ¿no? Porque tiene que ver nada más y nada menos con la soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación, eso es una rama de la teología sistemática. Entonces estamos frente a una palabra muy importante a nivel teológico y tenemos que saber cuál es el sentido de esta palabra. Bueno, hay sentidos puntuales que se le da a esta palabra y son diversos, pero hay dos sentidos generales que es presentada esta palabra a nivel teológico, ¿no? Y el primero
está relacionado con la absolución. Es decir, declarar y tratar a una persona como justo. Ese es el sentido forense, o sea, esto es una expresión legal, ¿no? Esta palabra en el ámbito legal es declarar justo. Ese significado es con relación a la salvación. Y ese sentido, en el sentido forense, en el sentido de absolución, de declarar justo, ese es el sentido en el cual Pablo casi siempre va a usar esta palabra. Él siempre va a emplear este término, o la mayoría de las veces, con ese sentido. Ahora debemos mencionar un detalle. El único que puede hacer tal cosa, esto de la justificación, es Dios. El hombre no posee una clase de justicia que pueda agradar a Dios. No la tiene. Tampoco el hombre puede obrar su propia justicia en el sentido de ser declarado justo. La justificación, por lo tanto, es una obra divina. Esto es de Dios. ¿Cuál es la base de la justificación, de ser declarado justo? Bueno, la base es la obra expiatoria de Cristo. Incluye su muerte, su resurrección. Y esta justificación se obtiene solamente por la fe en la persona de Cristo. Ahí tenés Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 9, Tito 3:7, que dice, para que justificados por gracia, por su gracia, ¿no? Entonces, el término ser declarado justo tiene que ver con la absolución, con algo que Dios hace en torno a la salvación, desde la esfera divina. Y las circunstancias que llevan a Pablo a argumentar esto de esta manera son las siguientes. Él está contrarrestando el error, ¿no? ¿Qué error? El error que dice que se puede añadir obras externas a la salvación. Y eso es algo que lo vamos a ver en Gálatas. Ahora Poli empezó a predicar expositivamente la epístola de Gálatas. Y esa es una de las cosas, ¿no? Solamente es la gracia, solamente es por la fe. Lo que hace Pablo es tener en mente ese sentido. Pero hay un segundo significado y está relacionado con la vindicación. O dicho más sencillo, es la prueba de la justicia. Es la prueba de la justicia. No es ser declarado justo, sino es probar que ya sos justo. Eso es vindicación. Es demostrar que ya hay justificación. Y se emplea varias veces en ese sentido en el Nuevo Testamento. Muchas veces se emplea en relación a Dios. Y Pablo también lo va a utilizar, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 4. Y te lo leo, así avanzamos. De manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. O sea, ¿qué está escrito? ¿Que Dios sea declarado justo en sus palabras? No. ¿Que Dios sea absuelto? No. Sino, ¿cuál sería el sentido de la justificación ahí? Que Dios sea vindicado, que se demuestre, que se compruebe que Dios es verdadero, que Dios es justo cuando habla. A eso se refiere, ¿no? ¿Te das cuenta del sentido? Que es un sentido muy diferente cuando yo lo utilizo a este término desde el ámbito judicial, es una cosa. Pero cuando desde la argumentación, desde la prueba, tiene otro sentido el término. Es un versículo, y fíjate ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Se va a utilizar también en este sentido de vindicación, de prueba, ¿no? Dice, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Ahí tienes el término de vuelta. ¿Cuál es el sentido ahí? ¿Dios fue declarado justo en espíritu? No. Ahí claramente te das cuenta que fue vindicado. Es la prueba de la justicia. Se puede evidenciar. Por un lado, el primer sentido es declarar justo. Y el otro sentido es demostrar la justicia.
demostrar la justicia. Todas las veces que el Señor Jesucristo, esto es lo que registran los escritores de los evangelios, que Jesucristo utilizó el término de justificación, siempre lo utilizó en el sentido de la vindicación, en el sentido de probar la justicia. No tenemos tiempo para ir por todos los versículos, ¿no? Pero ese es el sentido. Incluso hay quienes llevan esto un poquito más allá y dicen, ya que Jesús usó este término siempre con el sentido de la vindicación, y por ser él el hermano mayor de Santiago, el escritor de esta epístola, entonces Santiago lo está utilizando de la misma manera. Es un poquito, o sea, es cierto lo que dice la conclusión final, aunque no sería un argumento fuerte si le querés demostrar a alguien que cree en la salvación por obras ese argumento. Lo que tenés que ir es remitirte al contexto histórico y literario de Santiago. ¿Cuál es el objetivo de Santiago? ¿De qué trata la epístola de Santiago? Él habla cómo una persona puede ser justificada delante de Dios. ¿En eso consiste el argumento, la tesis de Santiago? No. Él no habla para nada de eso. ¿Quién habla de eso? Bueno, Pablo lo muestra en Romanos, está en una forma magistral, cómo el ser humano va a ser justificado delante de Dios, mostrando primero la culpabilidad del hombre, ¿no? Y va a desarrollar todo el Evangelio. Pero Santiago no está abordando el tema de cómo el ser humano es justificado delante de Dios, sino que la preocupación de Santiago se centra en los frutos de la justificación. ¿Cómo se demuestra esa justificación? Santiago habla en estos términos, ¿no? Su preocupación se centra en la manifestación externa de esa justificación. Había personas en este contexto que decían tener una fe, sin embargo su vida era superficial y su fe era falsa, por lo tanto. Pero estos frutos de la justificación se van a hacer evidentes en la vida de Abraham cuando él ofrece a Isaac. Claro, esto no es contradictorio, esto es algo diferente. Que sea diferente no significa que sea contradictorio. Es diferente a lo que dice Pablo porque él lo está mirando desde otra óptica. Mira, lo que hace Santiago no es tomar la vida de Abraham en forma cronológica y en un proceso te muestra cómo fue su salvación. Podríamos decir que Pablo mira a Abraham como si miraría una película, con un comienzo y una cronología, y él puede ver todo. Pero lo que nos está mostrando Santiago acá no es una película, es una foto, es algo acabado, es algo que nosotros podemos ver. Delante de Dios, Él mira nuestro corazón y ya sabe si tenemos una fe verdadera o falsa. Pero muchas veces ni aún nosotros sabemos qué clase de fe tenemos, en qué clase de fe hemos abrazado. Por eso lo que hace Santiago es mostrarte la justificación como una prueba para vos mismo y para los demás. Esta es la base. Esto es lo que está haciendo Santiago. Por lo tanto, no se contradicen, sino que simplemente miran algo diferente. Es como si yo te dijera, mi casa yo la tengo por dentro pintada de blanco y por fuera de negro. Y vos decís, ¿mi casa de qué color es? Alguien podría decir que es negra, alguien podría decir que es blanca. Y vos decís, pero son dos cosas, ¿se están contradiciendo? No, tenés que mirar desde qué perspectiva lo estás mirando, ¿no? Bueno, algo similar pasa con esto, ¿no? Y es lo que está sucediendo, de hecho. Santiago está mirando la justificación delante de los hombres. Y él dice, podemos ver en la vida de Abraham que fue justificado cuando ofreció a Isaac. Ahí se evidenció esa salvación. Pablo lo hace mirando desde la perspectiva divina. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando creyó. Y ese es el punto al que nos quiere llevar Santiago. En conclusión, Santiago y Pablo no se contradicen, sino que bajo circunstancias distintas abordan
aspectos diferentes del mismo Evangelio. Ahora va a decir, no fue justificado por las obras. Por las obras. Este término dentro de esta frase preposicional van a indicar el agente que va a mover todo esto, el agente mediador. Cómo se conduce a la fe y cómo la fe va a llegar a su meta final. ¿Cómo esta fe va a llegar a su meta final? Dice por las obras. Por las obras. Y fíjate que va a decir Abraham, nuestro padre, ¿no? Esto es muy... Tiene mucha... Es muy pintoresco esto que está diciendo Santiago acá. El contexto va a sugerir a Abraham, pero no, nuestro padre no en forma racial, como que él es el padre de los judíos, sino más bien parece describir el mismo sentido espiritual en que lo hace Pablo, ¿no? Sino él es el padre de la fe. Claro, todos los que abrazaron el Evangelio, y esto es clave entenderlo, todos los que abrazaron el Evangelio van a seguir los mismos patrones que tuvo Abraham al creer y después al demostrar su fe. Todos están expuestos a eso. Todos tenemos que tener las mismas marcas. En eso todos tenemos que ser iguales. Él es nuestro Padre y tenemos que parecernos en esos patrones. Abraham es el máximo exponente de la fe y todos tenemos que imitarlo en esta área, ¿no? Fíjate que en el contexto, creo que en la primera sección te dije, en el versículo 14 dice, tú dices que tiene fe, ¿no? Este hombre que se cree un hombre de fe, un gran hombre de fe. Y ahora lo que va a hacer Santiago es mostrarle quién verdaderamente es un hombre de fe. Nuestro padre Abraham, él es un hombre de fe. Él es un modelo de fe para seguir. Tenemos que mirar cómo él vivió su fe e imitar su fe. Y va a decir, no fue justificado Abraham, nuestro padre, y te va a dar el tiempo, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ya demostramos todo esto, ¿no? Él fue justificado cuando él fue vindicado, o él demostró, él probó tener esa fe, haber creído en Dios, que su fe era viva, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Ahora, ¿qué es esta manifestación externa de la justicia de Dios? Es esto, lo que hizo Abraham. Es una entrega total en adoración a Dios. Y fíjate cómo se va a manifestar esto. Te pido que me acompañes ahí a Génesis capítulo 22. Consideremos un poquito, ya que el autor le da tanto sentido a su argumento con el ejemplo de Abraham, tratemos de refrescar lo que pasó ahí en Génesis 22. Miremos algunos versículos en forma salteada. Yo sé que ustedes conocen la historia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que está pasando acá tenés que recordar, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo, habían pasado más o menos 25 años. Tenía 75 años cuando Dios le hace esta promesa a Abraham y él le cree. Y él no tuvo que esperar 1, 2, 3 ni 10 años, sino 25 años tuvo que esperar. Y finalmente cuando tiene ahí casi 100 años, él tiene un hijo, ¿no? Él lo tiene a Isaac. Y parece que habían pasado algo de 15 años más o menos. Calculamos entonces desde que Dios le hizo la promesa hasta que se evidenció esa fe, pasaron unos 40 años. Y en un momento Dios va a probar a Abraham y le dice, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Cuando se menciona esta palabra holocausto, tenemos que entender que esta era una ofrenda de adoración a Dios, en el cual se tomaba un animal, se ponía arriba del altar y se le cortaba el cuello a ese animal y su sangre era derramada en el altar, y después con una antorcha se prendía a fuego el cuerpo de ese animal y quedaban solo cenizas. Eso es ofrecer un holocausto. Eso es
muy simbólico, porque fíjate que si vos ofrecías un animal y simplemente lo degollabas, quizá podías comer su carne, ¿no? Pero después de quemarlo, ¿qué quedaba para comer? Absolutamente nada, cenizas. Y esto es una forma de decir, le entrego a Dios todo y no quiero ningún beneficio de esto que le estoy entregando al Señor. Él es exclusivo en la adoración. Él tiene todo de mí. Y aunque me quede sin nada, todo está consagrado para Dios. Esa era la expresión. Y esto va a ser Dios, esto es lo que le va a pedir a Abraham. Ahora, uno dice, bueno, esto era lo que hacían los paganos y esto es abominación a Jehová delante de la ley, ¿no? Esto estaba mal. ¿Cómo va a entregar a su hijo? Esto hacían los paganos. Sin embargo, Abraham no recibió la ley en este tiempo. O sea que la conciencia de Abraham en ese sentido estaba tranquila. Él no tuvo que luchar con que Dios está contradiciendo acá, porque él no tenía la ley que prohibía esto. Él sabía que esto estaba mal, pero era parte de la cultura. Y bueno, Dios me está pidiendo un sacrificio, algo que me cuesta mucho, pero que es normal en la cultura. Y él va a entregar a Isaac. Pero tenéis que entender lo que esto representa. Hace 40 años Dios le prometió este hijo a Abraham. Y ahí está Isaac. Y ahora lo tiene que entregar, lo tiene que matar. Tiene que terminar con esto. Y no hay una prueba más grande en toda la historia, o sea, que esta prueba de fe, ¿no? Y es más, este es el punto culmine donde siempre Dios nos va a llevar a probar nuestra fe, ¿no? Pero hay un punto más importante, que quizá Dios nos pueda pedir un montón de cosas, pero jamás se va a dimensionar en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a que le pida la vida de su hijo un padre. Los que son padres, imagínate que Dios te pida la vida de tu hijo. Claro que la vida es frágil, es breve, como dice Santiago, es como neblina, y se puede ir, se pueden morir los niños. Pero una cosa es que se pierda una vida y otra cosa es entregarla, matarlo vos mismo, entregarlo y hacerlo con un corazón, como dice Pablo en Romanos, sin titubeo, sin estar ahí dudando por incredulidad. Y cuando Abraham hace esto, muchos comentaristas dicen, bueno, Abraham tardó más de lo que tenía que tardar, quizá iba muy lento porque estaba esperando a ver qué pasaba. Nada que ver. El registro, como está dada y configurada esta narrativa, justamente deja ver todo lo contrario. Porque te deja ver que una cosa sucedió tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Desde que Dios habló, todo empezó a suceder. Todo empezó a fluir. No hay trasfondo, no hay matices. Es toda obediencia esto. Y obediencia inmediata. Ese es el corazón de Abraham. Fue probado de una forma extrema y él obedeció a Dios. Él agradó a Dios. Y va a decir Dios, ahora le va a decir en el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Fíjate esa disposición que tiene Abraham, heme aquí. No sabía lo que Dios le iba a pedir, pero él respondió de esta manera, ¿no? Esta era la forma de responder de una persona que cree en el Evangelio, con un corazón dispuesto. Pero fíjate en el versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Responde de la misma manera. Claro, esto no es algo que Abraham estaba fingiendo en el versículo 1. Esta es la verdadera naturaleza de este hombre. Esta es la fe de este gigante, de este padre de la fe. Esto es lo que él tiene. Esa disposición de obedecer a Dios, sea lo que él te pida. Y él respondió, heme aquí, el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y antes Dios no conocía, ¿no?, que lo temía Abraham. Solamente hasta este momento lo conoció, al temor de Abraham. Claro que Dios lo conocía, pero a veces el lenguaje se torna así para rebajarse a nuestro propio lenguaje, a nuestro propio entendimiento. Claro, Dios conocía. Es como cuando Dios busca al hombre en el huerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, se me perdió Adán. ¿Qué pasó? No es que se perdió.
Está dando oportunidades el Señor. ¿Y qué iba a mostrar esto? Que Abraham temía a Dios. ¿A quién se lo iba a demostrar? Primeramente a él mismo, ¿no? Y segundo a toda la gente que lo rodeaba. En tercer lugar, podríamos pensar en el pueblo de Israel que está recibiendo esta narrativa ahí saliendo de Egipto. Este hombre teme a Dios, su fe fue probada. Pero también este temor fue demostrado para nosotros también. Este es el ejemplo que usa Santiago. Y mira, te quiero decir algo. Si yo solamente te explico bien el argumento de Santiago en la carta, te muestro que lo que está diciendo Santiago es la forma externa, la demostración de la fe. Y es el ejemplo que usa el de Abraham para mostrar que él lo manifestó en forma externa la fe. Y resolves el conflicto entre Pablo y Santiago y te das cuenta que es un complemento esto. Y no te digo nada más, fracasé en la predicación. Fracasé. Porque hay algunos detalles, hay algunas implicaciones que son tremendas. Santiago podía haber utilizado cualquier ejemplo, pero él utiliza este ejemplo porque este es el ejemplo más extremo que se podía utilizar. Esto es lo más dramático, pero lo más claro también que se podía decir en cuanto a una fe que se manifiesta externamente. Y volvemos ahí a Santiago capítulo 2. Fíjate, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Antes de explicarte eso, quiero mostrarte algunas implicaciones que tiene el Evangelio en cuanto a su manifestación externa. Nota que Abraham no va a dilatar lo que Dios le pide. Él no lo va a evitar tampoco de alguna manera. Eso es lo mismo que hizo Cristo, ¿no? Cuando Cristo se ofreció, cuando Cristo se entregó, ¿cómo se entregó? Sin condiciones, ¿no? Delante de Dios. ¿Era difícil lo que Cristo tenía que hacer? Vaya si era difícil. Acompáñame a Mateo capítulo 16. Un pasaje bastante conocido. No vamos a terminar hoy todos los versículos de Santiago, pero no quiero pasar por alto esto porque es una linda oportunidad de parte del Señor. Fíjate el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué le está diciendo Cristo a los discípulos? Le está diciendo cuál va a ser el camino de la cruz, cuál va a ser el pago de los pecados. Le está diciendo: esto es lo que voy a sufrir. Le está dando el núcleo, el corazón del Evangelio. Esto es lo que le está diciendo. ¿Y qué dice Pedro? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le está diciendo Pedro? No, que Dios te libre de esto. Mirá tu propia vida, mirá por vos. Pedro lo que está haciendo es que Jesús se centre en él egoístamente y que se salve. Salvate, Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Y fíjate por qué le dice esto a Pedro, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El punto de Pedro no es que está representando a Satanás en forma directa, sino en forma indirecta con este pensamiento. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estás pensando en una forma mundana, Pedro. Por eso no podés ver y no podés aceptar las implicaciones de la cruz. Por eso no podés ver las implicaciones del Evangelio. Estás pensando en forma mundana. Esto es lo que el Evangelio es. No puedes disminuirlo. No hay atajos acá. Esto es lo que hay que hacer. Pedro quiso suavizar las implicaciones de la cruz, ¿no?
Lo mismo que estos destinatarios. Ellos quisieron decir, bueno, mirá, la verdad es que tú dices que tienes fe, yo tengo obras, y bueno, hay gente que es más propenso a tener una fe que la puede articular, hay otra gente que es más práctica, y bueno, hay que convivir. Y Santiago va a decir, no. Abraham lo entregó todo. Él por su fe entregó todo. La manifestación externa de su fe son hechos puntuales, hechos concretos. ¿Qué entregó Abraham? Entregó todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Hizo esto. ¿Qué es lo contrario a lo que iba a hacer Cristo en la cruz? Pensar como piensa el mundo. Pensar y poner la vista en las cosas, en los pensamientos de los hombres. Querer salvarse. Me quiero salvar. Y entonces, en ese contexto, fíjate lo que le va a decir en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es el Evangelio, ¿no? Va a decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjate cómo todo el Evangelio se armoniza. Fíjate cómo la fe de Abraham lo llevó a una decisión extrema de entregar todo para Dios, en adoración a Dios. Dicho sea de paso, esa es la primera vez que sale la palabra adoración. Fíjate cómo esto está incrustado, está empapado. El Evangelio es esto. El Evangelio no es algo barato, no es algo liviano, no es algo que lo podamos diluir. No es algo que podamos decir, bueno, yo creo en esto, pero ¿cuáles son las implicaciones en mi vida? ¿Cómo puedo demostrar que tengo esta fe salvadora genuina? ¿Por qué? Porque me niego a mí mismo, tomo mi cruz, literalmente estar dispuesto a la muerte y seguir a Cristo. Y no pensar en salvarme. Esa es la forma en que me voy a condenar, me voy a perder. Y es más, puedo salvarme físicamente y desarrollar todos mis planes y mis objetivos en esta vida. Pero finalmente voy a terminar perdiendo mi alma. ¿Por qué? Porque fue una fe falsa. Fue disimular mi fe nada más. Pero no fue una fe viva. No fue una fe viva porque no se pudo demostrar. No, la cruz no se puede suavizar. Ningún aspecto de la cruz se puede suavizar. Y fíjate en Marcos capítulo 15, quiero mostrarte algo ahí en Marcos 15. Y Marcos 15 nos va a mostrar la crucifixión, todo lo que llevó a Cristo. Y vamos a ver algunas cosas nada más en cuanto a eso. Estoy bien hechos. Yo lo que hice con mi Biblia fue subrayar, fue redondear todas las veces en las que aparece un acusativo, refiriéndose a Cristo. El acusativo tiene que ver con que es el objeto directo de la acción del verbo, ¿no? Con que recae la acción del verbo. Y el dativo el objeto indirecto, pero de todas formas siempre va a recaer la acción en Cristo, en estos versículos. Y el versículo 16 va a decir, entonces los soldados le llevaron. Fíjate, ¿a quién llevaron? A él. Ese es el pronombre personal que se utiliza ahí en el texto original. Llevaron a él. Y está como objeto directo, como acusativo. Llevaron a él. Dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Versículo 17. Y le vistieron a él. Otra vez, ¿no? El acusativo sobre este pronombre personal. Cuando lo mirás en el texto original te impacta, porque vos decís, crucificaron a él y le vistieron de púrpura. Y después tenés un dativo, poniéndole, ese pronombre personal está en dativo, podríamos decir, poniéndole a él, poniendo a él una corona tejida de espinas. Fíjate
el versículo 18, comenzaron luego a saludarle. Esto es una burla, ¿no? Saludarle, ese le también, saludar a él. Comenzaron a saludar a él. Y también está en acusativo. El versículo 19, le golpearon. ¿Qué golpearon de él? Su cabeza. Qué humillante, qué tremendo, ¿no? Golpearon su cabeza con una caña. Le escupían, eso está en dativo. Y puesto de rodillas le hacían reverencia. También está en dativo, hacían reverencias a él. Es muy enfático porque tantos pronombres personales en un texto es molesto verlo. Te llama la atención. Y claro, en la traducción lo perdemos a eso, porque se hace todo muy, muy adornado. Pero el texto original, Marcos escribe muy tosco en ese sentido. Y puestos de rodillas hacían reverencias a él. Versículo 20. Después de haberle o haber escarnecido a él, desnudaron a él o le desnudaron. Le pusieron sus propios vestidos. Le sacaron para crucificarle. Versículo 22. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con sangre, mas él no lo tomó. Naturalmente, en la lectura te das cuenta que acá pasó algo. Hay un montón de cosas que están haciendo a Cristo y que Él es el objeto directo o indirecto de esa acción. Y nunca es el que realiza la acción. Él siempre toma todo y recibe todo de forma mansa y humilde. Y toda esta humillación. Y ya te puedes hacer el cuadro, ¿no? Bueno, todo esto Marcos lo está dando como un trasfondo. Pero cuando llega esto que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, acá hay un quiebre en el uso de los verbos y en el uso de los casos también. Porque él no lo tomó, está en nominativo, ahora él es el sujeto del verbo. Lo que está haciendo Marcos acá, él está explicando esto. Él recibe la corona, él recibe la humillación, que lo saluden de una manera, que lo escupan, que le golpeen la cabeza, que lo coronen de espinas. Él recibe todo eso, pero esto no lo tomó. Esto no lo quiero. ¿Y por qué no lo toma? ¿Por qué Cristo no tomarías eso? Porque el vino mezclado con mirra tenía un efecto que le inhibía el dolor. Fíjate que todo lo que recibe Cristo, todo es tortura, todo es dolor. Pero cuando quieren suavizar su dolor, en el momento más angustioso de su vida, en el momento más extremo, donde está recibiendo el mayor dolor, Él dice, no, yo no voy a suavizar el efecto de la cruz. Esto no tiene atajos. Es sufrir la cruz, con todo lo que la cruz implica, con todas sus implicaciones. Esto es el Evangelio. Cuando uno dice, y parece muy familiar decir, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Lo que está diciendo esa persona es decir, voy a tomar la cruz, cueste lo que cueste. Y se tiene que ver esa manifestación, así como se vio en la vida de Abraham, que lo entregó todo en adoración. ¿Qué tenemos que entregar, hermanos, nosotros? Que no está a tono al Evangelio de Cristo, que no hace justicia a la suficiencia de las Escrituras y que aún puede costarnos mucho. ¿Acaso tus logros, tus metas personales, tus propios objetivos son mayores y más relevantes de lo que tuvo que entregar Abraham? ¿De lo que implicó la cruz para Cristo? Seguramente no. Y el Evangelio exige esto. Por eso te decía que esto no se trata solamente de armonizar un argumento entre Pablo y Santiago. Esto se trata de ver la implicación. La demostración de la fe no es cualquier cosa. Es una entrega en sacrificio. Esto implica todo.
Todo es todo. Y tengo que examinar mi propia vida, ¿no? Mi propio corazón. ¿Qué va a pasar cuando lo que hago queda expuesto como contrario al Evangelio? ¿Qué voy a hacer? Esto no es cambiar solamente o tomar una decisión. Esto es arrepentirse. Esto es decir, Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Todas mis decisiones reflejan el Evangelio, demuestran que fue justificado? ¿Está la vindicación en mi vida, la prueba de mi fe? Tengo que hacerme esa pregunta, ¿no? Y estar dispuesto a entregarlo todo. El otro ejemplo, ya lo vamos a ver después, pero para cerrarlo, ¿no? Rahab escondió a los espías, ¿no? ¿Cómo se considera alguien que esconde unos espías en una nación? Un traidor. Y si era descubierta Rahab, ¿qué iba a pasar? Iba a morir ella y los espías. ¿Qué hizo Rahab? Rahab creyó en lo que había escuchado. Ella oyó el testimonio de Dios. ¿Y qué hizo? Estuvo dispuesto a perder su vida. ¿Y sabes en respuesta a qué lo hizo? Al pueblo de Dios. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio por el pueblo de Dios. Porque eso es demostración de fe, según Santiago. Ahí tenés dos cosas simples. Primero, entregar toda la vida en adoración a Dios. Y segundo, entregarme por completo en beneficio por el pueblo de Dios. Ese es el argumento de Santiago. Claro, es lo mismo, ¿no? Está diciendo siempre, hace énfasis en lo mismo. Porque de esto depende toda la ley. Este es el cumplimiento de la ley. Esto es lo que hay que hacer. Esta es la demostración de una fe viva, ¿no? De esta forma se evidencia la fe verdadera. Y eso es lo que debemos hacer. Ya vamos a hablar un poquito más de Rahab y algunos versículos que quedaron ahí inconclusos, pero quería terminar de esa manera y mostrarte, ¿no?, la implicación que tiene esta demostración de la justicia divina. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a examinar nuestro propio corazón, Señor, nuestra vida, Padre. Tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, sé que está haciendo tu obra, Señor, por medio de tu palabra. Señor, aquellas cosas que hemos decidido emprender, que hemos tomado y que perderlas nos dolerían, Señor. Pero, Padre, que la podamos filtrar así como Abraham, a la luz del Evangelio, Señor. Que podamos ver, Señor, nuestra vida como algo insignificante que en el altar, Señor, vale mucho, Padre. Y que podamos entregarnos, Señor, porque esto es el Evangelio, Padre. Es poder vivir de una forma en que lo que entendimos, Señor, de la obra de Cristo impacte toda nuestra vida, Padre. Y que se pueda ver manifestado, Señor. No sé las decisiones que cada uno tiene que tomar, que cada uno tenemos que tomar, Señor. Pero sabemos que si queremos pensar en una forma mundana, si queremos salvarnos a nosotros mismos, vamos a perder el alma, Señor. No vale la pena, Señor. Podemos tener una profesión hermosa, un testimonio, podemos decir un montón de cosas, Señor. Pero, ¿qué es lo que preferimos, Señor, cuando está ahí la prueba? Es lo que realmente somos, Señor. Que seamos hallados, Señor, delante tuyo, es justo, Señor. Muéstranos, Señor, si nuestro corazón nos ha engañado en este tiempo y llévanos al arrepentimiento, Padre. Que en nuestro corazón esté esa carga de clamar a ti y pedirte gracia, misericordia, compasión, piedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.